Muy buenas noches, mi nombre es María Alejandra Ferreira Rodríguez. Vamos a hablar sobre la radiología de miembros inferiores. En este video explicaré las posiciones estándares de este miembro, incluyendo el fémur, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Se explicarán también los factores técnicos necesarios, las variables geométricas y los criterios de evaluación de cada estudio. Las posiciones estándares son aquellas que normalmente se usan básicas que permiten valorar una estructura anatómica en alimentos planos. Generalmente es antero-posterior, que es AP, y lateral. Esta garantiza pues una evaluación diagnóstica completa. Pasamos acá. Entonces tenemos que para la radiografía del fémur generalmente se realiza la proyección antero-posterior. En esta proyección, el paciente se coloca de cúbito supino, es decir, boca arriba sobre la mesa radiográfica, con la pierna extendida, la pierna que vamos a radiografiar, y ligeramente rotada hacia adentro para colocar el fémur para llevar el detector. Es decir, van a quedar los pies como si estuvieran tocándose no tocando las puntas, pero hacia adentro. El radio central pues, se dirige perpendicular al punto medio del fémur, buscando incluir la articulación de la cadera como la articulación de la rodilla dentro de la misma imagen. Esta proyección se utiliza un kilovoltaje aproximado de 70 kilovoltios porque determina la energía y la capacidad de penetración de gas de rayos X. Estas permiten atravesar adecuadamente el cuerpo, ya que es uno de los huesos más largos y densos del cuerpo. El miliamperaje segundo es aproximadamente de 30, lo cual controla la cantidad de radiación que llega al detector y permite obtener una imagen con suficiente densidad y detalle de algunas estructuras óseas. También tenemos la proyección lateral, que es la misma técnica. Tenemos la rodilla. En esta se realiza generalmente también antero-posterior y lateral. Para antero-posterior el paciente se coloca en el cúbito supino con la pierna extendida, lo mismo boca arriba, apoyando la parte posterior de la rodilla sobre el detector. El radio central se dirige perpendicular al centro de la articulación de la rodilla, aproximadamente una altura del espacio articular. ¿Qué se ve en esta radiografía? Pues entonces se alcanza a ver los cóndilos femorales, la rótula y el espacio articular. El kilovoltaje que se utiliza para tomar este estudio entonces es un aproximado de 55 a 65 kilovoltios. Y esta radiografía requiere menor penetración que el fémur. Y el miliamperaje sería de 25 miliamperios segundo, ya que esta regula la cantidad de radiación que llega al detector y permite visualizar correctamente esas estructuras. Tenemos la pierna, que sería la tibia y el peroné. Bueno, el objetivo es observar la tibia y el peroné en toda su longitud. Entonces se coloca de cúbito supino igual con la extremidad extendida y el detector se posiciona debajo de la pierna. Entonces el radio central se dirige perpendicular al punto medio de la pierna, buscando incluir tanto la articulación de la rodilla como la del tobillo. Para esta proyección pues, se utiliza un kilovoltaje cercano a 55 kilovoltios, suficiente para atravesar las estructuras óseas de la tibia y del peroné. El miliamperaje segundo pues, suele ser un aproximado de 20, lo que controla igual la cantidad de radiación emitida y permite tener una imagen súper clara de ambos huesos y obviamente de sus articulaciones adyacentes. Tenemos también el cuello del pie o tobillo. Entonces, se utiliza antero-posterior lateral y permiten pues, evaluar correctamente la articulación.
El paciente se coloca en decúbito supino con la pierna extendida y el pie en posición neutra, apoyado sobre el detector, como si estuviera parado, pero obviamente con la pierna flexionada. El radio central se dirige hacia la articulación del tobillo, entre los malleolos medial y lateral. En esta radiografía pues, se utiliza un kilovoltaje entre 55 y 60 kilovoltios, pues ya que las estructuras de esta región pues, son más pequeñas y requieren de menos penetración del haz de rayos X. Y el miliamperaje segundo pues, suele estar entre 10 y 15. Esta permite pues, obtener una imagen con buena densidad y definimos los malleolos, el astrágalo y el espacio articular. Y tenemos el I. Bueno, entonces generalmente pues también es, ya no se dice AP, sino dorso plantar. También se utiliza la oblicua y la lateral. Entonces esto permite pues observar las diferentes estructuras del pie. Puede colocarse el paciente sentado o de cúbito supino con el que apoya sobre el detector, al igual como si estuviera paradito, pero con la pierna flexionada. Entonces el radio central se dirige hacia la base del tercer metatarsiano, es decir, el de medio, permitiendo visualizar pues, adecuadamente los falanges, los metatarsianos y los huesos del tarso. Entonces para esta proyección se utiliza el kilovoltaje de aproximadamente unos 50 kilovoltios, lo cual proporciona la energía necesaria para atravesar los huesos del pie, manteniendo un buen contraste entre las estructuras. El miliamperaje segundo normalmente suele ser bajo, generalmente entre 4 y 10, porque los huesos del pie pues, son estructuras muy pequeñas y delgaditas. Bueno, entonces, bueno, como una conclusión pequeña, pues estas proyecciones del miembro inferior, que es lo que estamos hablando, permiten una evaluación diagnóstica basada en planos anatómicos. La correcta selección de esos factores técnicos, adecuado pues la distancia foco-detector, la correcta incidencia del radio central y un posicionamiento preciso del paciente, son determinantes para poder lograr una imagen diagnóstica de buena calidad. El cumplimiento de esos criterios de evaluación garantiza que la imagen sea útil clínicamente y reduzca la necesidad de repeticiones, ya que esto pues, puede irradiar al paciente y teniendo de pronto una imagen no tan buena, podríamos tener que volver a repetir el estudio. Entonces la idea es que con estas técnicas súper claras tengamos una imagen súper buena, de buena calidad y ya el médico pueda diagnosticar y ver pues las lesiones que tengan estas regiones. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Karen Diana García Camacho y continuando con lo que mi compañera les estaba explicando, yo les voy a hablar sobre algunas radiologías de los miembros superiores, como lo son el húmero, el codo y el antebrazo. Empezaremos con el húmero. Es muy importante que todas las radiografías tengan el PAL radiológico, es decir, como mínimo 2 proyecciones. Como podemos observar en este caso, tenemos la proyección AP, que es la anteroposterior. En esta radiografía la posición del paciente debe ser la espalda pegada al buki y ligeramente arqueada, de tal manera que el brazo quede ligeramente desplazado del cuerpo con la palma de la mano en supinación. El RC es en el tercio medio del húmero, con una angulación de 0 grados. La técnica que se utiliza es de 55 kilovoltajes y de 16 miliamperajes. El distancia de foco detector es de 1 milímetro. El chasis que se utiliza es de 35 por 45 centímetros longitudinal. Los criterios es en el miembro superior por encima del hombro e inferior hasta el codo. Por otro lado, tenemos la proyección lateral. Esta posición es muy parecida a la anterior, es la espalda pegada al buki y ligeramente arqueada, de tal manera que el brazo quede desplazado del cuerpo con la palma de la mano en pronación. La pasada en supinación, en esta es pronación. El RC es del tercio medio del húmero con una angulación de 0 grados. La técnica que se utiliza son 55 kilovoltajes y 16 miliamperajes.
El chasis es de 35 por 43 centímetros longitudinales. Su criterio, lo mismo, superior por encima del hombro e inferior hasta el codo. Continuaremos con el codo. En la proyección AP, la posición del paciente debe ser sentado en una silla, formando 90 grados entre el cuerpo y el eje de la mesa de los rayos X, con el brazo completamente estirado y la palma de la mano en supinación. El RC es a nivel de la articulación del codo. Se utiliza una angulación de 0 grados. La técnica es de 53 kilovoltajes y 4 miliamperajes. El chasis que se utiliza es de 24 por 30 centímetros, apaisado y seriado en 2. Su criterio es a mitad del tercio distal del húmero hasta la mitad del radio y del cúbito. En la proyección lateral seguimos con la misma posición del paciente, pero esta vez el húmero debe quedar paralelo al cúbito y al radio, es decir, la palma tiene que quedar lateral. El RC es a nivel de la articulación del codo con una angulación de 0 grados. Su técnica es de 51 kilovoltajes y 4 miliamperajes. El chasis de 24 por 30 centímetros, apaisado y seriado en 2. El criterio es igual, la mitad del tercio del húmero e inferior al nivel de la anatomía del paciente. Por último, continuaremos con el antebrazo. Para esta proyección, que es la anteroposterior, el paciente debe estar sentado en una silla, formando un ángulo de 90 grados entre el cuerpo y el eje de la mesa de los rayos, con el brazo completamente estirado y con la palma de la mano en pronación. El RC es a nivel del tercio medio del antebrazo, con angulación de 0 grados. La técnica que se utiliza para esta radiografía es 53 kilovoltajes y 3,2 miliamperajes. El chasis de 35 por 43 centímetros longitudinal y seriado en 2. Su criterio es a nivel del codo e inferior, incluyendo la muñeca, sin rotación. En la proyección lateral, la posición del paciente sigue siendo la misma, solo que el húmero debe quedar paralelo al radio y al cúbito y la palma de la mano debe estar lateral. El RC, lo mismo, es a nivel del tercio medio del antebrazo con angulación de 0 grados. Su técnica, 55 kilovoltajes y su miliamperaje es de 3,2. Su chasis, de 35 por 43 centímetros, apaisados y seriado en 2. Y el criterio es a nivel del codo e inferior, incluyendo la muñeca anterior y posterior de la anatomía. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya quedado claro. Mis compañeros seguirán explicándoles algunos otros puntos. Gracias.
Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lisa de Espinosa González y hoy les vengo a hablar de la parte radiológica en miembro superior de lo que es la cintura escapular. La cintura escapular está formada por estructuras como el hombro, la clavícula y la articulación acromioclavicular. Estas trabajan en conjunto para brindar la movilidad y la estabilidad del miembro superior. Estas estructuras permiten una gran variabilidad de movimientos y son fundamentales para que el brazo actúe en sus actividades diarias. Bueno, iniciamos con el hombro. Tenemos la primera proyección que es AP, que es anterio-posterior. Con esta tenemos que la ubicación de nuestro paciente siempre debe ser de pie o técnicamente en decúbito supino. Su espalda debe estar completamente apoyada en el detector, como lo vemos aquí en la imagen de nuestra modelo. El brazo debe estar en rotación externa con la palma hacia adelante y en rotación interna con el dorso de la mano sobre el muslo. Dentro de sus factores técnicos tenemos que el kilovoltaje es de 70 a 75, los miliamperios de 10 a 15 y el DFD de 100 a 110. La incidencia del rayo central debe ser perpendicular al centro de la articulación. Entonces tenemos aquí nuestra articulación, debe ser perpendicular aquí en todo el medio. Aproximadamente debe ser de 2 a 3 centímetros inferior al proceso de coracoides. El tamaño de nuestro chasis siempre debe ser de 24 por 30 centímetros de manera vertical. Dentro de los criterios de evaluación, la cabeza humeral tiene que estar bien centrada en el glenoides. Entonces tenemos aquí nuestra cabeza humeral y tenemos nuestro espacio glenoides. El espacio articular debe ser completamente visible y debe haber simetría en nuestras estructuras. En la proyección lateral del hombro y escápula, porque en este caso esa proyección nos permite ver ambas, nuestra paciente debe estar en posición oblicua anterior. El hombro afectado debe estar en contacto con el detector y la escápula debe estar en posición Y, en posición lateral formando una Y, como se puede evidenciar en esta imagen. Esta proyección más que todo nos ayuda a detectar si de pronto hay alguna lesión como una luxación o un deslizamiento de la articulación o del hueso. Entonces, por ejemplo, en esta imagen lo podemos apreciar, tenemos una radiografía normal y tenemos una donde se ve como el desprendimiento de la luxación de nuestra cabeza femoral. El kilovoltaje de 75-85, el miliamperios de 15 a 25 y el DFD igual que el otro de 100 a 110. La ideal en los criterios de evaluación es que la cabeza humeral esté centrada en la intersección de la Y, lo que nos permite, como dije anteriormente, identificar luxaciones ya sea de manera anterior o posterior. La proyección de la clavícula. Entonces iniciamos con la primera proyección, que es la anterio-posterior. Nuestro paciente debe estar en decúbito supino, su espalda contra el detector, los brazos tienen que estar completamente relajados hacia los lados y los hombros en una posición neutra, o sea, no hay rotación ni nada, tienen que estar quieticos. Entonces, por ejemplo, lo vemos en esta imagen, nuestro paciente cumpliendo con todos los protocolos de la ubicación, el RC perpendicular al centro de la clavícula, como lo vemos aquí. Hay como una imagen comparativa, en este caso en anterio-posterior y axial, que es un poquito con más elevación. Entonces la toma axial nos permite más que todo verificar si de pronto hay algún desgaste de articulación. Dentro de los criterios de evaluación tenemos que la clavícula debe estar completamente visible, la articulación esternoclavicular y acromioclavicular incluidas, la densidad ósea debe ser la adecuada y tiene que haber una ligera superposición aceptable. En la proyección axial AP, esta reemplaza la lateral. ¿Por qué? Porque dentro de lo que investigué, la proyección lateral al momento de realizar una radiografía de clavícula es completamente inútil, por así decirlo. O
sea, no nos ayudaría a dar un buen diagnóstico. Entonces la proyección axial sería la que reemplaza la lateral. Nuestro paciente debe estar de cúbito supino, su espalda contra el detector, los brazos relajados y la posición de los hombros neutros, como vemos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia entre el uno y el otro. Tenemos la anterior-posterior, que es más directa, como más perpendicular a la clavícula, y la axial es un poco más elevada. Entonces, la clavícula se ve completa. No hay acortamientos excesivos, los bordes tienen que estar bien definidos, estoy hablando pues de los criterios. Entonces, mira, por ejemplo, aquí en la anterior posterior se ve directamente la clavícula y en esta se ve como con más elevación, o sea, no vemos mucho lo que es la parte como de los espacios intercostales ni nada de eso. Esa imagen pues más que todo es como para ver lo que dije ahorita, si hay algún desplazamiento. Tenemos la proyección anterior-posterior bilateral de las articulaciones acromioclaviculares, lo que es llamado también el método de Pearson. Nuestro paciente debe estar de pie, espalda contra el detector, sus hombros incluidos en la imagen, ambos hombros, y deben de estar relajados a los lados. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la parte anatómica, donde podemos observar la articulación acromioclavicular, el acromión, la apófisis coracoides, los arcos costales, la epífisis de la clavícula y la articulación esternoclavicular. En la incidencia del rayo central, pues debe ser perpendicular al punto medio entre ambas articulaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro modelo y pueden verificar que aquí se ven, digamos, ambos hombros y es perpendicular, o sea, en el medio, digamos que se ajusta el rayo central, que sea muy central la parte de la toma de la radiografía para que sea equitativa y no vaya a ver como que la de acá se ve más que la de acá, sino que tiene que ser completamente. Ambas articulaciones deben de verse en una sola imagen y pues la comparación entre el lado derecho y el izquierdo. Dentro de los criterios de evaluación tenemos que pues las articulaciones deben de ser visibles y simétricas, los espacios articulares comparables y no puede haber una rotación de nuestro paciente. Tenemos la proyección AP con peso. Pues de esa proyección me encontré como la lateral para la parte de nuestra articulación acromioclavicular, pero pues encontré dos diferentes proyecciones AP. Entonces la que les señalé ahorita, que era la bilateral, y esta es con peso, que sería el estudio de estrés. Nuestra ubicación del paciente tiene que ser igual que la anterior. La única diferencia es que, digamos, en este caso nuestro paciente va a sostener pesas que van a ser de 2 a 5 kilos en cada mano. Y los brazos deben de estar completamente extendidos hacia abajo, como se puede apreciar en esta imagen. La incidencia del rayo central debe ser perpendicular en el punto medio de ambas articulaciones, así como la anterior como la bilateral. Dentro de la imagen que nosotros esperamos es que se vea el descenso de la clavícula para ver si hay alguna lesión ligamentaria, lo que nos permite evidenciar luxaciones o separaciones. Dentro de los criterios de evaluación comparamos ambos lados, visualizamos si existe un aumento del espacio acromioclavicular y miramos si hay diferencias con respecto a la proyección sin peso. Entonces, por ejemplo, esto es una radiografía, aquí el paciente tiene una carga y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Cristian David Valencia Caicedo. El día de hoy voy a hablarles o exponerles sobre el tema número 5 o el punto número 5 de la tibia, que son las proyecciones adicionales de 4 partes del cuerpo, como lo son los hombros, puños, rodilla y pie. Para iniciar, vamos a hablar sobre las proyecciones adicionales de hombro. Pues cabe resaltar que no solamente se basa en lo que son proyecciones estándar, como lo es la AP, sino que también es muy fundamental combinarlas con proyecciones adicionales para poder buscar o poder evaluar inestabilidades o fracturas complejas o patologías como lo es el tema del manguito rotador. Vamos a hablar sobre la proyección de hombro oblicua o de Gracie, que es pues cabe resaltar que el paciente debe estar ubicado
girado entre 35 a 45 grados para poner y debe tener su espalda pegada a lo que es el detector de imágenes. Los, los kilovoltajes que vamos a trabajar en esta proyección es de 70-80. La cantidad total de radiación que se va a manejar es de 8 a 12. Eh, la distancia con el foco debe ser de 100 centímetros y que el rayo central se pone de una manera perpendicular a la articulación del hombro, como se ve aquí en estas imágenes, ¿listo? Para que quede a nivel de la articulación de la escápula humeral, ¿listo? El tamaño del chasis es de 24 por 35 centímetros. En esa imagen queremos, pues, buscar las lojaciones anteriores de la cabeza del húmero, queda situada por debajo de la apófisis coracoides en las lujaciones posteriores y se proyecta por debajo del acromion. ¿Listo? Como criterios de evaluación, pues cabe resaltar que la imagen debe ser visible, que nos muestre la ausencia de la superposición del cuerpo del omóplato. ¿Listo? Vamos a hablar de la proyección de hombro tangencial, pues en esta el paciente debe estar ubicado, ya sea parado o sentado, pero mirando hacia la placa, ¿listo? Los kilovoltajes que manejamos en esta es de 70-80. La cantidad de radiación que se maneja es de 8 a 112. La distancia es de 100 centímetros, perdón. El rayo central pues se pone entre a 10 o 15 metros en dirección caudal, ¿listo? El tamaño del chasis lo vamos a trabajar de 24 a 30. Y la idea de esta imagen es poder buscar que la imagen se vea la superficie posterior del acromio y la articulación acromiomandibular, que se identifica como el borde superior de la salida del acromio cocarocoide. ¿Listo? Como criterios de evaluación, la idea es que la cabeza del húmero que se encuentra proyectada por debajo de la articulación, el húmero y el cuerpo de la escápula generalmente están paralelos. ¿Listo? Que en esta imagen, pues lo que es el húmero y la escápula sea algo paralelo. Ahora vamos a hablar de las proyecciones de dedo, pues también, como les decía, son muy comunes y pues nos ayudan a descartar lesiones en ligamentos, artritis o patologías muy comunes como es el síndrome del túnel carpiano. Vamos a hablar de la proyección de mano oblicua, pues la idea es que el paciente en esa proyección ubique su mano en manera o en un plano horizontal y que haga su flexión, una flexión del codo a 90 grados. Debe poner la mano en pronación, o sea, con los dedos bien extendidos y moderadamente separados. No nos sirve que los dedos en esta proyección estén juntos, sino que estén bien separados y va a hacer que su pulgar coja un ángulo de 45 grados, más o menos que quede como así. La idea, pues, es que los kilovoltajes de esta proyección es de 45 a 47. Mm, la radiación que utilizamos acá es de 4 y la distancia con el foco es de 105 a 115 centímetros. El rayo central debe estar de manera vertical y de manera perpendicular. La idea es que este rayo pueda alcanzar las tres articulaciones del metacarpo falángico, ¿listo? El tamaño del chasis pues es de 24 a 30, que la idea es que también se pueda dividir en dos porciones. Y pues como criterio, cabe resaltar que se debe observar el extremo distal de cúbito y radio, el carpo, el metacarpo y los falanges. El pulgar se pone de manera oblicua con todas las articulaciones de la mano, ¿listo? Otra, pues seguimos hablando de los dedos. En este caso vamos a hablar de las proyecciones PA de dedos, donde se trabaja de 2 a 5 grados. ¿Listo? El paciente, pues lo mismo, la mano debe ir extendida, no los dedos juntos, sino bien separados. Los kilovoltajes que manejamos acá son de 40 a 45, las radiaciones de 2, la distancia con el foco es de 105 a 115. El rayo central pues se pone de manera vertical, perpendicular a la articulación interfalangeal. Próxima al dedo que se va a explorar hacia cualquier dedo, pues el rayo sabe que va a caer en... El tamaño del chasis es del 18 a 24, igual que en la proyección anterior, se va a dividir en tres porciones. Y pues como criterio que queremos ver en esto es poder observar el falange distal, medial y proximal de la articulación interfalangeal y la metacarpofalangeal. ¿Listo? De acá como pueden ver este dedito. La idea es poder que se vean todos los tres falanges, sea el distal, proximal o el otro. ¿Listo? Ahora hablamos de las proyecciones adicionales en las rodillas, pues también nos pueden ayudar a analizar espacios articular y detectar artrosis temprana. ¿Listo? La primera proyección que tenemos es la lateral de rodilla. La idea es que el paciente pueda
ponga su pie en forma de cuello lateral, ya sea derecho o izquierdo, y que la rodilla quede en una flexión de 30 grados. Y la idea es que la otra rodilla que no vamos a utilizar, o sea, la opuesta, se ponga detrás para poder evitar interferencia con la imagen. Los voltajes que utilizamos en este tipo de proyecciones son de 55 más, y la radiación que se utiliza o el rayo X acá es de 12,5. La distancia ideal es que sea de 1 metro. El rayo central siempre va a quedar directamente en lo que es la articulación. El tamaño del chasis es de 24 por 30 y la idea pues de esta imagen es poder visualizar el perfil óseo de la articulación, incluyendo lo que es la rótula que esté bien despegada, que vea esa separación entre la rótula y el fémur, y la articulación petelofemoral, listo, y la tibia proximal. Como criterios pues se busca que se presente una alineación correcta en los huesos largos, que se evite lo que es la ausencia de rotaciones y una visualización clara de los espacios articulares. ¿Listo? Otra proyección que tenemos en la rodilla es la tangencial de rótula. El paciente en este caso se va a poner en una posición de coicoprono con su extremidad inferiores no afectada, totalmente extendida. Como ven en la imagen de acá arribita, la que no está afectada se encuentra extendida. La que está afectada se flexiona o se dobla con el fin de que pues el rayo le caiga a la rótula afectada. Listo, los kilovoltajes que se manejan acá son de 55 a 65, la radiación es de 25, la distancia es de 105 a 115. El rayo central debe siempre ir de manera central, perdón la redundancia, a la rodilla a nivel del espacio femorotiliano. Listo. El tamaño del chasis es de 24 a 30 y se pone por debajo de la rodilla. No puede ir ni acá porque ya no estaríamos cogiendo rodilla, sino que va por debajo de la rodilla. Lo que buscamos de la imagen es buscar una imagen axial de la articulación petelofemoral en la cual se observa la rótula de perfil. Los criterios, pues la rótula se debe visualizar en proyección infero-superior, y lo ideal es que se encuentre despejada los condilos nítidos. Listo, no debe generar ninguna superposición excesiva con el fémur. Por último, vamos a hablar de la proyección adicional de los pies, pues también nos van a ayudar a descartar lo que es alguna inestabilidad del cuerpo, fracturas, deformidades o evaluar alguna articulación. ¿Listo? La primera proyección es la proyección del calcáneo. La idea en esa proyección es ubicar al paciente en una posición de cúbico dorsal. La pierna siempre debe estar bien extendida y el pie se pone dorso flexible, pierna extendida, el pie medio doblado. ¿Listo? Los kilovoltajes de esta es de 60 a 70, la radiación que utilizamos es de 3 a 6 nada más. La distancia con el foco es de 100 centímetros. Lo ideal es que el rayo central, se ponga de manera perpendicular al calcáneo, con un ángulo más o menos de 40 grados hacia el tubo. ¿Listo? El tamaño del chasis es de 24 a 30. Y lo que queremos como resultado en esta imagen es que el calcáneo debe estar claramente visualizado, no puede estar obstruido por nada. Y como criterio, pues la posición adecuada del pie con una buena resolución del calcáneo. ¿Listo? Por último, vamos a hablar de la proyección de mortaja del pie. Listo, en esta proyección la ideal es que el paciente esté ubicado de forma de códito supino. ¿Qué va a hacer el paciente? Pues desde la cadera va a generar un doblez de más o menos de 15 a 20 que caiga en el tobillo, como se ve en esta imagen de acá. Listo. Se va a trabajar de 50 a 60 kilovoltajes. La radiación que se va a utilizar acá es de 3 a 5. La distancia con el foco es de 100 centímetros. El tamaño del chasis siempre va a ser de 24 a 30. Pues como imagen o resultado de la imagen, pues la idea es hacer una proyección en la que permite evaluar las articulaciones del platino tibial y los dos maleos con la cópula de la astrágalo, perdón, que también se conoce como la articulación de la mortaja del tobillo. ¿Listo? Como criterio, los maleolos laterales y medial de la fíbula distal y de la tibia debe verse de perfil. También debe observarse la uniformidad en la junta de la mortaja, perdón, sin suposiciones de ningún maleolo. ¿Listo? Muchas gracias. Eso es todo.